8:34 de la mañana de este martes 3 de diciembre. Si ustedes supieran, cuando entra Cristian Valdivieso a estudio, nos quedamos conversando intensamente, avanzando en tanta cosa que pasa en este país y le damos la bienvenida. Buenos días, Cristian Valdivieso. Buenos días, Hola, Claudia. Cristian. Hola, Gerardo. Gerardo, aquí estamos. ¿De cuánto va a ser tu devolución de la ISAPRE? Partamos por ahí. Sí. ¿Mensual o total? No, mensual. Mensual, 25 pesos. 25 pesos por 13 Ah, años. pero a ti te fue. Estoy blufeando, no tengo idea. No No tenía creo que idea. me van a devolver nada en realidad, porque yo tengo demasiadas cargas y demasiadas responsabilidades con la ISAPRE. No, si no tiene que ver con las caras, tienes que revisar. A todo Podría esto, tocar. el porcentaje de gente que está en ISAPRE es cada vez menor. Estamos hablando de que toda esta Sí. discusión... ¿Por eso es de elite nomás o no? No, ¿O no sé igual si hay es que de elite, hablarla? no es de elite, pero estamos hablando del 15% de la población. 2 millones y medio. Y bajando. Y 700.000 que le corresponde la devolución. Exactamente, y 700.000 que le corresponde la devolución. ¿No? Y tú, Cristian, que navegas en las profundidades de los anhelos, sentimientos y sentires de la opinión pública, ¿tú cómo crees que aterriza esta situación de las ISAPRE, esta devolución de... A ver, esto fue un reclamo que la ciudadanía fue a hacer a la justicia en Chile porque se sentía, ¿no es cierto?, bypaseada y que estaban abusando de ella. Y el retorno que viene hoy día es también una sensación de burla. Entonces, ¿cómo crees tú que cae esto? Mal, Sí. aquí le va a caer bien. Yo creo que mal porque... Pero me llama la atención porque como que no existe concepto reputacional No. en las ISAPRE. Es que efectivamente yo creo que hay como... A ver, es un tema medio latero, pero hay que distinguir. Yo creo que esto partió porque, recuerda que había un dictamen de que no se podían seguir subiendo las tablas de factores y mientras no hubo una reforma o lo que fuere, las ISAPRE siguieron subiendo la tabla de factores hasta que le dijeron, ¿sabe qué más? Usted hizo una subida unilateral, extendieron un fallo a todas las ISAPRE, los que tenían o no tenían problemas judiciales y por lo tanto las ISAPRE quedaron con una deuda tremenda de acuerdo a la justicia. Esa deuda se calculó en cierto monto que tenían que pagar las ISAPRE y las ISAPRE empezaron a tener problemas con sus números y esos números quedaron en rojo y eso empezó a afectar la cadena completa. Es decir, las ISAPRE dejaron de pagarle a las clínicas dejaron de insolvencia, no recibían a los pacientes y se generó un problema general de salud que no era solo para los que tenían ISAPRE. Entonces eso arma una alarma de decir, bueno, esto si se aplica el fallo a rajatabla, esto va a generar un problema en cadena. Y que es un problema en cadena que no va a afectar solo a las ISAPRES, tampoco solo a los pacientes de ISAPRE, sino que también está afectando a las clínicas que también atienden a pacientes de FONASA y por lo tanto se puede generar una crisis en el sistema completo de salud. Entonces ese fue un punto. Eso generó ese diagnóstico, mejor expresado que lo expresé yo, pero ese diagnóstico fue compartido por toda la clase política, ¿verdad? O sea, es un hecho. Es un hecho. Entonces, Si cae la ISAPRE, cae algo todo. hay que hacer. Algo hay que hacer, Algo se hay que decide. hacer, El sí, gobierno decide, se demora, pero decide que finalmente va a hacer algo y no va a dejar caer a la ISAPRE. Presenta un proyecto de ley que después se ordena y se discute en la Cámara de Diputados y sale esto que finalmente se regula por la superintendencia que dice la forma en cómo las ISAPRE van a tener que pagar estas platas, ¿verdad? Eso fue el tema. ¿Y qué pasó? Que la forma en que las ISAPRE empezaron a pagar, ahora pasó el problema a las ISAPRE. Y empezaron a pagar de una manera que está pegada a la ley, pero que es absolutamente irrisoria y por lo tanto no hay una apuesta de las ISAPRE, creo yo, por recuperar reputación, reputación perdida, y más bien están tratando de cumplir con la ley, algunas de ellas, solo por cumplir y por lo tanto están generando un cansancio y un hastimiento de la gran mayoría de las personas, no solo de los clientes de la ISAPRE, sino que también de la sociedad en su conjunto que empieza a verlas a ellas como responsables de todo esto. Y hoy día el problema grande es que todos se lavan las manos, porque la ISAPRE dicen yo estoy cumpliendo con lo que la ley me dice, el gobierno dice, no, pero es que este proyecto de ley lo arreglaron en la Cámara de Diputados, pero el proyecto lo presentó el gobierno y el gobierno se complazo, perdón, ¿cómo se dice la palabra? Se declaró complacido, se declaró complacido de que se haya aprobado en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Pero hoy día resulta que nadie dice esta nada, y nadie se hace cargo, ni nadie dice, mira, sabes que en realidad hay un problema, vamos a arreglarlo, este problema no puede ser que la gente que se le debe $1 millón se le pague en 13 años y por lo tanto esta gente vamos a ponerle coto y van a tener que pagar en un año, no sé, arreglarlo. Todos tiran la pelota al córner. Y eso es lo que genera más rabia, ¿verdad? Eso es lo que genera más rabia, más molestia. Se lo decíamos al senador Juan Luis Castro, que llama la atención y creo que eso da un poco más de ira cuando la gente está indignada, pero ahora resulta que también ellos están todos indignados. Están todos enojados. Están todos enojadísimos. Consideran que esto es el colmo que se haya aprobado esta ley de esta manera. Cuando es una cosa que pasó justamente en el Congreso. Entonces, esta cosa de querer rápidamente subirse al carro de la indignación para hacer match con la ciudadanía, lo encuentro que es como falta de respeto. También se generaron expectativas que eran imposibles de satisfacer. Es decir, también una vez que se aprueba la ley,
también empezó cierto grupo político a decir, hemos aprobado una ley para exigir que las ISAPRES devuelvan lo que han abusado con las personas, y resulta que lo que tenían que devolver era bastante menos de lo que a lo mejor algunos pensaron o imaginaron. Bueno, el tema de fondo, creo yo, es que al final del día las ISAPRES están apegadas a la ley, pero están absolutamente no respetando lo que a lo mejor quiso ser el espíritu de la ley, que era arreglar el problema e ir devolviéndole a los clientes en ciertos plazos lo que estaban debiendo. Por lo tanto, creo yo que esto finalmente, que terminó siendo una ley, comillas, para salvar a las ISAPRES, puede terminar siendo una ley que, si las ISAPRES no reaccionan y el sistema político también no arregla esto o da una salida distinta, puede terminar matando a las ISAPRES, porque lo que va a pasar es que mucha gente ya se va a cabrear profundamente y se va a ir a otro sistema. Tú lo mencionaste al comienzo, esto lo de reputacional. A no tantas empresas les importa lo reputacional, y aquí terminan haciendo las ISAPRES, al menos lo que se ve en el papel, ¿no? Apegado a la ley que se acaba de crear, el desde, ¿no? Porque nos decía el senador Juan Luis Castro, nosotros le ofrecimos la posibilidad que un prepago, es decir, que te adelantaran del monto total, pero te ofrecieran un poco menos, ¿cierto? Llegar a un acuerdo, un punto medio. Ninguna, dijo, le ofreció. Ninguna, o estaba en la mesa eso, ninguna la ofreció. Sí. Y él ponía el punto en que, por ejemplo, hay un organismo como la Superintendencia de Salud que tenía que visar esta ley y la fórmula, y la visó. Sí. Es decir, la Superintendencia está para eso, tenía un comité especial asesor para revisar esto, y también se le pasó. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿En la forma de hacer política? Por eso, y la superintendencia o el superintendente es nombrado por el presidente de la República, sí. Por lo tanto el gobierno es responsable de esto. Juan Luis Castro decía eso, dijo, no se salgan de esta, que la ministra vocera diga que ahora la culpa es de otros. No lo es. Finalmente lo que termina es desacreditando el sistema completo, porque cuando todos son irresponsables, finalmente la gente siente que está a merced de cualquier cuestión, porque al final del día está desamparado. Se indignan, son irresponsables y después se indignan, ahora, son indignados. Igual es cierto que las ISAPRES, mientras no paguen el total de su deuda, no pueden hacer retiro de utilidades. No, entonces llama la atención que algunos les empiecen a pagar a cuentagotas, porque estarán apostando a no retirar utilidades en 13 años. Me parece raro desde el punto de vista de cualquier empresa que vive para generar ingresos y utilidades para sus accionistas. Sé que este tema no es tan sexy quizás, y pronto vamos a pasar a otro, pero solo quería mirar o conocer tu opinión con respecto a que esto nos lleva a que nos hace revisar o replantearnos la clase política que la que disponemos, la que tenemos. Algunos consideran que más que la clase política, el problema es el sistema político. Y dicen, ¿cuándo vamos a cambiar este sistema político para dejar de tener este tipo de senadores o este tipo de diputados? Y ahí está en la mesa. Los senadores hablaron con el gobierno y dijeron, vamos, cambiemos el sistema político, lo cambiamos. Y volvemos a algo más parecido a lo que había antes, pero que no fuera binominal. Y ahí en un grupo parlamentario y de partidos, grupúsculos, ayer estaban indignados. La representación del pueblo aquí no están dejando afuera, quieren dejar de oír a la voz de la gente. ¿Cuál te parece la afirmación más honesta de toda esta, o la más sensata dentro de todo esto? ¿Tenemos que cambiar el sistema político? ¿Tienen que desaparecer esos micropartidos? ¿O definitivamente es importante su presencia para garantizar democracia, por decirlo de alguna manera? A ver, yo creo que lo más sensato en esto es pensar, lo que yo creo al menos, es que efectivamente hay que reformar el sistema político por distintas razones, pero que no es una bala de plata para mejorar todos los problemas de fondo que tenemos, y la reforma del sistema político tiene que ser pensada bien pensada técnicamente. Ahora, ¿por qué creo que hay que reformarlo? Entre otras cosas porque efectivamente este sistema no incentiva la búsqueda de consensos, de acuerdos y de hacerse responsable. No da gobernabilidad. Finalmente, no da gobernabilidad. Entonces, gobierne quien gobierne, finalmente es imposible tener ciertos grados de mayorías parlamentarias o construir esas mayorías de alguna manera, porque los incentivos no están en llegar a los acuerdos o apoyar a los gobiernos de turno, sino que hablarle a ciertas bases pequeñas electorales con las cuales tú puedes salir elegido y después armar una suerte de pyme política. ¿Por qué se habla de pyme política? Porque tienen sus clientelas, su clientela que además le da votos, y esos votos valen plata. Y eso va rompiendo y fracturando el sistema. Ahora, ¿es la bala de plata va a salvar todo? No lo creo, porque si tú miras Estados Unidos, donde tienes dos grandes partidos, igual da la polarización como más alta de la que han tenido en muchos años. Pero hay que empezar por algo. Si me preguntan si vale la pena reformar el sistema político, yo creo que sí, porque eso ayuda a que haya una cierta gobernabilidad. ¿Es la bala de plata que va a solucionar los problemas de fondo? No, si tenemos muchos otros problemas también, pero hay que partir por algo. Y también hay que partir porque los partidos grandes, que son finalmente los que quieren ordenar esto, porque los chicos desordenan, ¿no? Elijan buenos candidatos. Porque si los grandes van a elegir candidatos más bien faranduleros para instalarlo en el Congreso, tampoco se va a poder llegar a acuerdos.
Exacto. Y yo creo que ese es un tema que no es menor, Sí. porque si los grandes partidos que se sienten que son los serios o los tíos grandes del jardín, entonces ellos van a tener que asegurar que van a poner candidatos de primer nivel como candidatos a diputados, diputadas y senadores. Claro. Y Bueno, es no que van a también- seguir con la farandolización A de ver, la parte del política. problema que ahí. tenemos hoy día en la política es el problema de la representación, que cada vez la gente se siente menos representada por los grandes partidos políticos, por los pequeños partidos políticos, por la política en general, y eso desacredita también el sistema de representación, la democracia y todo lo que sabemos. Pero entre otras cosas, también esto tiene que ver con que los partidos se han visto debilitados y por lo tanto una reforma del sistema político tiene que fortalecer a los partidos políticos, ¿verdad? Quitándole prebendas, pero al mismo tiempo dándole más responsabilidades y también más fuerza y más poder. Por lo tanto, efectivamente, si alguien entra o es elegido a través de un partido político y el partido político no hace, digamos, una buena auscultación de sus candidatos, Lógico. esa persona va a tener los incentivos para o salirse y armar su pyme por fuera, o incluso, habiendo reformado el sistema político, ser el más gritón dentro del mismo partido Sí. político, como fue, no sé, lleguemos al caso de Estados Unidos, Donald Trump, y adueñarse termina del partido político. Entonces, también pensar de que solo por fortalecer grandes partidos vamos a superar la fragmentación y la polarización, creo que Puede ser un poco. son dos temas distintos. Una cosa es la gobernabilidad y otra cosa es el fenómeno de la polarización y la adversarialidad, que se puede dar igual con Sí. grandes partidos políticos, porque dentro de esos partidos hay caciques también que quieren tomarse o adueñarse, ¿verdad? O tener la voz más relevante dentro del partido. Quería llevarlos también un poco que tiene que ver quizás con la calidad de la política, con lo que la ciudadanía espera de la política, porque estos últimos días hemos escuchado, a propósito del caso Monsalve, la entrevista con la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, y lo retoma ayer Miguel Crispi, el jefe asesor del segundo piso, respecto del aprendizaje, el aprendizaje permanente. Entonces, cuando el tema de la gobernabilidad está en juego, cuando la capacidad de dar gobierno está en juego y saber responder bien a las tormentas que la política siempre tiene, ¿corresponde o no corresponde este tema del aprendizaje permanente? Porque también hay de la vocera de gobierno que le respondió a Evelyn Matei, que como que le respondió a propósito de la experiencia, y le respondió Camila Vallejo algo así como el amateurismo es cuando uno sale corriendo De una pregunta de difícil. una pregunta. Pero, ¿cómo la ciudadanía evaluará esto? Yo me pregunto mucho del tema de la experiencia. Dirá, sí, efectivamente son más jóvenes, entonces tienen que aprender a gobernar, y eso lo tienen que hacer mientras están gobernando. Bueno, hay una máxima que dice que uno nunca deja de ser un aprendiz. Claro, el día que es verdad. que se niega como aprendiz en la Es un vida viejito. es un viejito ya, Sabe. claro, una persona que se siente ya que terminó sus días, ¿te fijas? Entonces, creo que es importante. Ahora en el gobierno, obviamente, evidentemente que no es presentable que digan, no, estamos aprendiendo a gobernar, porque eso genera más incertidumbre en la población, pero al mismo tiempo, para el gobierno es una cuña interesante para su grupo de referencia, que es un grupo de referencia... De nuevo. Obvio, pues son más jóvenes, un grupo de referencia que al cual el cual es más bien de élite, el cual es capaz de entender, digamos, conceptualmente, porque no está agobiado con tanta fuerza por los problemas cotidianos de la vida, que efectivamente el aprendizaje es algo importante en la vida, pero para la gran mayoría de las personas que te digan que tú finalmente vienes a aprender al gobierno, suena como un insulto de alguna manera y también genera mucho susto, mucho temor e incertidumbre respecto a cualquier reforma. ¿Cómo voy yo a apoyar una reforma que promueve un gobierno que dice que está aprendiendo? Genera susto. Y al mismo tiempo, tú ves liderazgos como los de Tomás Bodanovich, que ha dicho claramente que él no está preparado para ni siquiera para ser candidato presidencial, ni menos para ser presidente. Por lo tanto, dice, bueno, ¿cuál ha sido el aprendizaje? Que efectivamente uno no puede llegar a la moneda a aprender. O sea, una cosa es que uno siempre en la vida esté aprendiendo y otra cosa es que declare que llegó a la moneda a aprender y por lo tanto tienen que perdonarnos todos nuestros errores porque resulta que nosotros estamos aprendiendo. Y eso creo yo que no tiene tracción, pero sí tiene adhesión en un cierto grupito que se siente identificado con ese tipo de cosas. Cristian Valdivieso, vamos a empezar a leer todo aquí en adelante, ¿crees tú, en Código Presidencial? Conclusiones hemos escuchado rápidas y varias tras la elección de gobernadores. Que Matei está en un sólido 26% o Matei está pegada en un 26%. Que Johannes Kaiser es una gran sorpresa que se le está metiendo por los palos a José Antonio Kast, que se ha ido quedando. Que Michelle Bachelet sigue siendo una carta. Que Tobá debería salirse del gobierno y que en algún momento va a ser una carta relevante para el oficialismo. ¿Vamos a leer todo así ahora? Depende de nosotros. ¿Qué dicen los tiempos? Si queremos conversarlo en esa clave, evidentemente. Ahora, yo tengo la impresión de que después de las dos elecciones que tuvimos, hay una suerte de aire
o de demanda por una mayor moderación, que no significa centramiento ni que la gente quiera volver a la política de los 90, pero sí un cansancio con la adversarialidad, con la confrontación, con la disrupción por la disrupción. Y eso te lleva a pensar de que probablemente la conversación que vaya en el país busque más encauzamiento hacia llegar a algún puerto, más que a romper todos los puentes que permiten armar puertos. Segundo, que hay una suerte de cansancio también con el pesimismo por el pesimismo por el pesimismo, o dicho de otra manera, hay un agotamiento de sentirse impactado todos los días por las malas noticias y una expectativa de que algo bueno haya. En ese contexto, tengo la sensación de que la conversación puede empezar a girar en términos presidenciales si aparece algún candidato o alguna propuesta que logre encarnar este nuevo estado de ánimo, o este estado de ánimo que no necesariamente es nuevo, pero puede ser emergente. Pero un estado de ánimo que no es rabioso ni es triste, sino que es como la búsqueda de la esperanza. La búsqueda del propósito, pero con fondo. La búsqueda del proyecto, pero con experiencia, con trayectoria y con credibilidad. La búsqueda de encontrar un nuevo propósito común que haga sentido a la ciudadanía, pero que no sea pura palabra y puro vacío. Por lo tanto, la encarnación de una cosa de ese estilo requiere trayectoria, requiere experiencia y requiere delivery. No creo que sea... Yes, we can. Puede ser, pero con alguien que efectivamente no solo lo diga, sino que lo haya hecho, lo haya plasmado, lo haya... de alguna manera. Y eso puede ser una coalición política, puede ser un personaje. Entonces yo creo que eso se está moviendo. Y desde esa perspectiva tengo la impresión de que lo que pasa con alguien como Johannes Kaiser es más bien... apareció en un sondeo ayer que no aparecía ni en las cómicas, y ahora ayer apareció con 8 puntos. Por eso yo creo que es más bien la excepción que la regla. Es decir, yo creo no tengo la impresión de que esos liderazgos vayan a tener la fuerza que pueden haber, que se pudiera haber proyectado. Chile ya pasó por un proceso arduo de polarización y de confrontación donde la disrupción tuvo valor en sí mismo. Uno diría, ¿por qué? Nosotros somos particulares. No, pero y por lo tanto no estamos sometidos a los vaivenes que está sometido el resto del mundo. No somos particulares, pero nosotros tuvimos un estallido social, tuvimos 2 procesos constituyentes, tuvimos experiencia adversarial y parece que no dio tanto resultado. La lista del pueblo, ya ni nos acordamos quién estaba. La lista del pueblo, la segunda convención constituyente, la primera convención constituyente, los gobiernos sin experiencia que dicen que vienen a aprender a gobernar, los gobiernos de más de derecha. Entonces tengo la impresión de que Kaiser con suerte empieza a desafiar a José Antonio Kast, pero no es un desafío de verdad a propuestas que tengan más foco en construir mayoría. ¿Y Matei está estancada o está sólida? Yo creo las dos cosas. Es decir, de pensar de que está estancada cuando tú tienes un 26% no, bien ingenuo. No es malo, dices tú. Además estamos hablando de estancado con demanda o expectativa presidencial espontánea. ¿Qué presidente ha tenido espontáneamente una expectativa de 50%? Eso no existe. No existe, ni en la época del binominal. O sea, llegaba a 33, 34. Pero que tenga un 26% o 27 o 25 es mucho. Cuando hablamos de a esta altura Lavín, no sé qué, hace 4 años, Lavín no tenía ni 18%, tenía 17%, Howard no tenía ni 14%, lo que hace que había mucha más fragmentación. Por lo tanto, está sólida, tiene una posición sólida, sí, pero también está en una posición peligrosa en la medida que caerse 4 o 5 puntos de pronto puede ser una noticia, aquí hay un espacio para alguien más. Claro, esto es como la imagen de cuando uno se sube al Everest, campamento base. O sea, ella está en el campamento base, es la que está más arriba, pero todavía no sabemos si va a poder hacer cumbre. Claro, exacto. No sabemos si va a poder hacer cumbre, y por otro lado, no nos dimos cuenta, pero de repente apareció cojeando. Claro. Después, no, pero es que no cojeé, sino que lo que pasa es que fue un pequeño dolor, pero estoy bien. Pero fue una cojera. El tema, ya había una suerte de seguidilla de pequeños errores que van sumando y la van de alguna manera a poner en una posición de cierta debilidad, creo yo, más que con la izquierda, con su propio sector, en el sentido de decir, no es tan sólida como podría ser, y empiezan a aparecer otras voces que buscan alguna alternativa. Y eso creo que es lo que está por verse. Y por otro lado, ahora ya deja la municipalidad y por lo tanto la alcaldía... Ya tiene comando, ¿viste? Que a poquito tiene comando, y por lo tanto la Piñera es una candidata, es 100% una candidata. Y lo que hemos visto de la ministra Vallejo, entre otras cosas, ya no es pelearse o confrontarse con una alcaldesa o con una potencial precandidata, sino que se está confrontando con la candidata presidencial de la oposición. Y eso es lo que está haciendo, creo yo, además, buscando su propio rédito la ministra Vallejo también, ahora que se va a ir de prenatal, saliendo de alguna manera con un fuerte y claro mensaje a sus propias bases para quedar ella de alguna manera bien instalada con alguien que confronta a la oposición. Cristian Valdivieso. 8:53, Cristian, como siempre, como cada martes. Muchas gracias por estar aquí en esta pauta análisis. Este es el momento de Cristian Valdivieso.